El teléfono se sentía frío en mi mano, pero mi pulgar estaba firme. Con un solo toque en la pantalla, cancelé una boda de $40,000. No fue un impulso, ni un arrebato de ira. Fue el acto más calculado y doloroso de mi vida. Fue el final de una historia que comenzó con la promesa que le hice a mi esposa en su lecho de muerte, y terminó con la traición más fría que un padre puede recibir. La boda era para mi única hija, Valeria, mi niña. La misma a la que le enseñé a andar en bicicleta y le curé las rodillas raspadas. El sol de mi universo desde que su madre nos dejó. Durante 30 años, cada clavo que martillé, cada viga que levanté bajo el sol de Texas, fue para darle el día de sus sueños. Pero descubrí que en sus planes, yo no era el padre que la entregaría con orgullo en el altar. Yo solo era el cajero automático. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Quédense conmigo, y les contaré exactamente qué me dijo, palabra por palabra, para que entiendan por qué el hombre que construyó su futuro fue el mismo que decidió derrumbarlo. Mi casa siempre ha olido a madera y a café recién hecho. Es una mezcla que se metió en las paredes hace 30 años y que, para mí, es el aroma del hogar. Me levanto todos los días a las 5 de la mañana, incluso los domingos. El silencio de esas horas es mi compañero, mientras el agua hierve y la luz anaranjada de Houston empieza a colarse por la ventana de la cocina. Durante años, ese silencio lo compartía con Clara. Ahora, solo me acompaña su recuerdo, tan presente como el viejo sillón de cuero que descansa en la esquina de la sala. Ese sillón, lo compramos en una tienda de segunda mano en la primavera de 1992. Recuerdo la risa de Clara cuando le ofrecí al vendedor $20 menos. Este será nuestro trono, Carlos, me dijo mientras pasaba la mano por el cuero agrietado. Y lo fue. En ese sillón planeamos nuestro futuro, celebramos mis primeros contratos grandes con la constructora, y consolamos a Valeria después de su primer desamor. Y en ese mismo sillón, años después, con la voz debilitada por la enfermedad, Clara me tomó la mano, una mano que se sentía frágil como el papel. Prométeme que la llevarás al altar, susurró. Dale el día que siempre soñó. Se lo prometí. Esa promesa se convirtió en el motor de mi vida. Mi vida ha sido construir, levantar casas para otras familias mientras construía un futuro para la mía. Mis manos, ásperas y cubiertas de callos por el martillo y la sierra, son el mapa de mi esfuerzo. Son manos que mezclaron cemento bajo un sol de 40 grados para pagar sus lecciones de piano, manos que lijaron madera hasta la medianoche, para poder costear su viaje de graduación. Son las manos de un obrero, y siempre he estado orgulloso de ellas. Cada mañana, al salir en mi vieja camioneta Ford, pasaba por barrios lujosos, viendo las casas que ayudé a construir, y pensaba, todo esto es para ti, Valeria. En el último año, ese pensamiento se intensificó. La planificación de la boda se apoderó de todo. Cada domingo, Valeria me llamaba, su voz vibrando de emoción. Papá, adivina qué, encontramos al cuarteto de cuerdas perfecto. Interpretan música clásica con un toque moderno. Cuestan $2.800. ¿Está bien? Mi respuesta era siempre la misma, pronunciada con una sonrisa que ella no podía ver a través del teléfono. Lo que te haga feliz, mi niña. Tú solo dime a quién le hago el cheque. Y así fue con todo. El banquete para 150 invitados en la hacienda de Hill Country. Una factura de $12.500. Las flores. Una cascada de orquídeas blancas y rosas pálidas que ella vio en una revista. $4.200. El fotógrafo. Uno de los más cotizados de la ciudad. $6.000. Por las noches mi ritual era sentarme en el sillón de Clara, con la luz de una sola lámpara iluminando la sala. Sobre la mesita de centro descansaba la carpeta de la boda. Era de un blanco impecable, gruesa y pesada por el peso de los sueños y los contratos. La abría con el cuidado de quien maneja un objeto sagrado. Pasaba mis dedos por las facturas pagadas, una por una. Cada una era un trofeo, una medalla al sacrificio silencioso. Veía mi firma Carlos Morales, al final de cada página. Era mi nombre, mi dinero, mi promesa materializada. A veces, me quedaba mirando la foto en la repisa de la chimenea,
Clara, sosteniendo a Valeria en brazos el día que salimos del hospital. Sus ojos brillaban de un amor tan puro que dolía. En esos momentos, sentía que ella estaba allí, en el sillón a mi lado, asintiendo con orgullo. Su prometido Daniel era un hombre pulcro. Un abogado de una familia adinerada, cuyas manos suaves nunca habían sentido el peso de una herramienta. Siempre vestía trajes a la medida y zapatos que costaban más que mi salario de una semana. Cuando venía a casa, miraba mi taller en el garaje con una curiosidad que rayaba en la condescendencia. Una vez, mientras yo le mostraba orgulloso un gabinete de cedro que estaba construyendo, él comentó: «Es increíble lo que se puede hacer con las manos». Lo dijo como si hablara de un arte perdido, una curiosidad de museo, no del trabajo que pagó por el anillo de diamantes que Valeria llevaba en el dedo. Lo dejé pasar. Por mi hija uno aprende a tragar muchas cosas. Una semana antes de esa cena que lo cambió todo, Valeria vino a casa a recoger la última transferencia para la organizadora de bodas. Estaba radiante. Me abrazó fuerte, el perfume caro de su ropa impregnando mi camisa de trabajo. «Gracias, papá. Va a ser perfecto, justo como mamá lo hubiera querido». La miré a los ojos, los mismos ojos de Clara, y sentí una oleada de paz. Todo el esfuerzo, cada gota de sudor, cada noche de insomnio preocupado por las finanzas, había valido la pena. Estaba cumpliendo mi promesa. Estaba a punto de entregarle a mi hija el mundo que su madre y yo soñamos para ella. No tenía la más mínima idea de que, en ese mundo perfecto que yo había construido, ya no había lugar para mí. Las primeras grietas no aparecieron con un estruendo, sino con el sigilo de una termita devorando la madera desde adentro. Comenzó con pequeños comentarios, gestos casi imperceptibles que se acumulaban en el fondo de mi pecho como polvo de aserrín. Unas 3 semanas antes de la boda, Valeria y Daniel vinieron a cenar. No era una visita casual, traían consigo la maqueta final del pastel, una torre blanca de 5 pisos que parecía más una pieza de arquitectura que algo comestible. Mientras Valeria la colocaba con sumo cuidado sobre la mesa del comedor, Daniel paseaba por mi sala, con las manos en los bolsillos de su pantalón de lino. Se detuvo frente al sillón de Clara. «Este sillón ha visto muchas historias, ¿verdad, Carlos?», dijo, pero su tono no era de curiosidad sino de evaluación. No lo tocó. Simplemente lo observó como un curador de museo examina una reliquia. «Tiene un encanto rústico». La palabra rústico salió de su boca como si describiera algo que debería estar en un granero, no en una casa. Miré a Valeria, esperando que dijera algo, que compartiera un recuerdo de las cientos de noches que se acurrucó allí con su madre. Pero ella solo sonrió, una sonrisa tensa y rápida. «Sí, es viejo. Mamá lo adoraba». Y cambió de tema inmediatamente señalando la maqueta. «Papá, mira, ¿no es espectacular? Cada piso tendrá un relleno diferente. El de abajo es de amaretto y almendras». Me acerqué, tratando de compartir su entusiasmo. Era un pastel impresionante, no cabía duda. Pero mi mente seguía en el sillón, en la forma en que Daniel lo había despedido con una sola palabra. Durante la cena, que preparé yo mismo, un estofado que a Valeria le encantaba desde niña, la conversación giró en torno a la lista de invitados. Daniel mencionaba nombres que yo nunca había oído: jueces, socios de su bufete, herederos de fortunas locales. «Tenemos que asegurarnos de que el juez Alistair se siente lejos de los Thompson. Tuvieron un litigio el año pasado», decía Daniel, moviendo los guisantes en su plato con el tenedor. Me sentí como un extraño en mi propia mesa, escuchando la planificación de un evento social que tenía poco que ver con el matrimonio de mi hija, y mucho que ver con las conexiones de su futuro esposo. En un momento, intenté anclar la conversación en algo familiar. «Valeria, ¿invitaste a los vecinos, los señores Ramírez? Te vieron crecer. Te cambiaron los pañales un par de veces cuando tu mamá y yo tuvimos una emergencia». Valeria dejó su copa de vino sobre la mesa, con un chasquido demasiado fuerte. Intercambió una mirada rápida con Daniel antes de responderme. «Papá, ya hablamos de esto. Es una boda formal. No podemos simplemente invitar a todo el vecindario». Su voz tenía un filo de impaciencia. «Además, el costo por persona es de $85. Hay que ser selectivos».
El estofado de repente se sintió pesado en mi estómago. $85. Eso era lo que costaba un día entero de trabajo cuando empecé en la construcción, y ahora, se usaba como excusa para excluir a la gente que nos había mostrado amabilidad cuando no teníamos nada. La grieta más profunda de esa noche se abrió cerca del final de la cena. Daniel, en un intento de lo que supongo él consideraba ser amable, me preguntó por mi negocio. ¿Cómo va la construcción, Carlos? ¿Mucho trabajo? Le conté sobre un proyecto del que estaba particularmente orgulloso. La restauración de una vieja casa victoriana en el barrio de Heights. Le hablé de la dificultad de encontrar madera de pino de corazón para igualar los pisos originales, del cuidado que pusimos en preservar las molduras de yeso. Hablaba con la pasión de un artesano. Cuando terminé, Daniel asintió lentamente, tomó un sorbo de vino y dijo: «Es admirable. De verdad. Es bueno tener un oficio. Ricardo, mi padre, siempre dice que el verdadero poder no está en construir casas, sino en poseer las calles donde se construyen». El silencio que siguió fue denso y frío. Era una declaración de poder, una línea clara trazada en la arena entre su mundo y el mío. Él no veía mi trabajo como una creación, sino como una labor menor al servicio de hombres como su padre. Miré a Valeria, mi hija, la niña cuyas manos pequeñas yo había guiado para que construyera su primer castillo de bloques. Esperé, recé para que dijera algo, para que defendiera el trabajo que le había dado todo. Pero ella bajó la vista hacia su plato, de repente muy interesada en los restos de su comida. No dijo una sola palabra. En su silencio, escuché su elección. Ella ya no pertenecía a mi lado de esa línea. Cuando se fueron, recogí los platos y los llevé a la cocina. El olor a estofado, que siempre me había parecido el aroma del hogar, ahora me resultaba sofocante. Me detuve frente al fregadero, con las manos sumergidas en el agua tibia y jabonosa. Mis manos, ásperas, callosas, marcadas por 30 años de trabajo honesto. Las manos que él había llamado un oficio. Sentí una frialdad que no venía del agua. Era la certeza helada de que yo estaba construyendo un palacio para mi hija. Pero en la letra pequeña del contrato, parecía que yo no estaba invitado a vivir en él, solo a pagarlo. El golpe no llegó con un grito ni una discusión, llegó con el suave tintineo de la plata contra la porcelana en un restaurante donde yo me sentía tan fuera de lugar como un martillo en una vitrina de cristal. Valeria había elegido el lugar, para discutir los últimos detalles en un ambiente bonito, había dicho. El lugar era más que bonito, era opulento. Las luces eran tenues, las conversaciones eran susurros, y cada camarero se movía con la gracia silenciosa de un bailarín. Yo me había puesto mi mejor camisa, pero mis manos, con sus callos y sus uñas permanentemente manchadas de trabajo, se sentían enormes y toscas sobre el mantel blanco almidonado. Estábamos terminando el plato principal. Daniel hablaba de la cotización de las acciones de su padre, mientras removía un risotto que probablemente costaba lo que yo ganaba en un día. Yo asentía, perdido en mis propios pensamientos, imaginando el rostro de Clara cuando viera a Valeria caminar hacia el altar. Estaba tan cerca de cumplir mi promesa. Fue entonces cuando Valeria dejó su tenedor, el sonido resonando en el repentino silencio de nuestra mesa. Se aclaró la garganta, un pequeño gesto nervioso que conocía desde que era niña, y por un instante, vi a mi pequeña de 7 años a punto de confesar que había roto un jarrón, pero la mujer que me miró, no era una niña. Sus ojos, los ojos de su madre, no encontraron los míos, se fijaron en un punto justo por encima de mi hombro. «Papá», comenzó, su voz tan suave y controlada que apenas la oí por encima de la música de piano de fondo. Daniel y yo hemos estado hablando mucho sobre la ceremonia, sobre lo que simboliza. Hizo una pausa, tomando la mano de Daniel sobre la mesa. Él le dio un apretón de apoyo, una señal ensayada, y hemos llegado a una decisión. Creemos que sería más apropiado que el padre de Daniel, Ricardo, me acompañe al altar. El aire abandonó mis pulmones en una exhalación silenciosa. El tenedor en mi mano se sintió de repente como si pesara 100 kilos. Se me resbaló de los dedos y cayó sobre el plato con un ruido sordo que, en mi cabeza, sonó como un disparo. El murmullo del restaurante, la música de piano, todo se desvaneció en un zumbido agudo.
Solo podía ver sus labios moviéndose, pero las palabras tardaban en llegar, como si viajaran a través de un denso líquido. Apropiado. Esa era la palabra que había usado. Apropiado. Daniel, sintiendo mi parálisis, se inclinó hacia adelante, adoptando un tono de confidencia razonable, como si me explicara un complejo punto legal. Carlos, piénsalo desde una perspectiva de imagen. Ricardo es una figura muy conocida en la ciudad. Su presencia al lado de Valeria al inicio de la ceremonia presenta un frente de unidad, de fortaleza. Simboliza la unión de dos familias influyentes. Es una cuestión de estrategia a largo plazo. Estrategia. Imagen. Frente unido. Las palabras flotaban en el aire como humo venenoso. Me estaban hablando como a un inversor, no como a un padre. Mi promesa aclara, la que había susurrado en su lecho de muerte, se hizo añicos dentro de mí. La imagen de mis manos agrietadas mezclando cemento, de mi espalda dolorida después de 16 horas de trabajo, todo para que este hombre de manos suaves me hablara de imagen. Yo no era parte del Frente Unido, yo era la infraestructura invisible, los cimientos enterrados sobre los que ellos construían su brillante futuro, y ahora que la estructura estaba levantada, el obrero debía desaparecer de la foto. Levanté la vista y finalmente los miré. Miré a mi hija, la mujer en la que se había convertido. No había rastro de culpa en su rostro, solo una determinación tensa, la determinación de alguien que ha racionalizado una decisión cruel hasta convertirla en una necesidad. Ella creía en lo que decía. En su nuevo mundo, esto tenía sentido. Tú tendrás un asiento de honor en la primera fila, por supuesto, añadió ella rápidamente, como si eso fuera un consuelo generoso. Justo al lado de la madre de Daniel, lo verás todo perfectamente. Sería un espectador. Un invitado de honor en la boda que yo había pagado. La humillación fue tan profunda, tan absoluta, que quemó cualquier atisbo de tristeza, y solo dejó una calma helada en su lugar. Ya no había dolor. Solo una claridad cortante. Asentí lentamente, no en señal de acuerdo, sino de comprensión. Por primera vez, los veía con total claridad. Me limpié la boca con la servilleta de tela, la doblé cuidadosamente y la coloqué al lado de mi plato. Mis movimientos eran deliberados, sin temblor. Me puse de pie. Valeria y Daniel me miraron, sorprendidos por mi repentina acción. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Valeria, una falsa preocupación en su voz. La miré, no a la extraña que tenía delante sino a la niña que recordaba. «Te enseñé a atarte los zapatos, Valeria. Te sostuve la mano cuando te pusieron tu primera vacuna. Vi tus primeros pasos», dije, mi voz tranquila, uniforme, desprovista de toda emoción. Pensé que también estaría allí para verte dar estos. Pero entiendo. Hice una pausa, mi mirada pasando de ella a Daniel. Es una decisión de negocios. Y hay que respetar las buenas decisiones de negocios. No esperé una respuesta. Dejé $60 sobre la mesa para pagar mi comida, me di la vuelta y caminé hacia la salida sin mirar atrás. El aire frío de la noche de Houston me golpeó la cara, pero por dentro, yo estaba más frío. La ira no quema cuando es tan pura, se convierte en hielo. Y en ese hielo, un plan comenzó a tomar forma. Un plan tan meticuloso y sólido como los cimientos que había pasado toda mi vida construyendo. El viaje de regreso a casa fue un borrón de semáforos que se desangraban unos sobre otros en el parabrisas. No encendí la radio. El único sonido era el zumbido constante del motor de mi vieja camioneta, un ruido que normalmente me resultaba familiar y reconfortante, pero que esa noche sonaba hueco, como el eco en una catedral vacía. Mis manos sujetaban el volante con una firmeza que no sentía en el resto de mi cuerpo. No estaba temblando de rabia. No sentía el ardor de las lágrimas queriendo escapar. Lo que sentía era un vacío inmenso, un espacio que la conmoción y el dolor habían limpiado para dejar lugar a algo más. Una claridad gélida y afilada. Al llegar, la casa estaba en penumbras. El olor a madera de cedro y a café frío me recibió en la puerta, pero por primera vez en 30 años, no se sintió como un hogar. Se sentía como un museo de una vida que ya no era la mía. Encendí una sola lámpara en la sala, y su luz amarilla y suave cayó directamente sobre el sillón de cuero de Clara. Me quedé de pie, mirándolo durante un largo minuto. No me senté.
Solo pasé la mano por el cuero agrietado, el mismo lugar donde su cabeza había descansado tantas veces, donde habíamos soñado juntos con el futuro de nuestra hija. Le di todo Clara, susurré al silencio de la habitación. Pero no fue suficiente. En ese instante, no sentí que estuviera rompiendo mi promesa, sentí que ella, de alguna manera, me estaba liberando de ella. La promesa se basaba en el amor y el respeto, y ambos habían sido retirados de la ecuación. Mi mirada se posó en la carpeta blanca sobre la mesita de centro. Brillaba bajo la luz de la lámpara, impecable, gruesa y pesada. Me acerqué y la abrí. Página tras página, contrato tras contrato. La hacienda en Hill Country, $12,000 de depósito, $28,000 restantes. El banquete, $12,500 pagado en su totalidad. Las flores, $4,200 pagado. El fotógrafo, la banda, el cuarteto de cuerdas. En la parte inferior de cada documento, mi firma, por Carlos Morales, asterisco. No era el nombre de Ricardo. No era el de Daniel. Era el mío. Mi trabajo. Mi dinero. Mi palabra. Ellos me habían relegado al papel de un simple proveedor, un cajero automático sin rostro ni honor. Habían convertido el acto más sagrado entre un padre y una hija en una transacción comercial, en una fría cuestión de imagen. Muy bien. Si esto era un negocio, entonces lo trataría como tal. El cliente siempre tiene la razón. Y el cliente Carlos Morales acababa de decidir que los servicios contratados ya no eran necesarios. Cerré la carpeta con un suave chasquido que sonó definitivo en la casa silenciosa. Me senté, no en el sillón de Clara, sino en mi propia silla del comedor, una silla de madera dura y recta. Saqué mi teléfono. Ellos no lo verían venir. Pensaban que el viejo obrero solo sabía construir con las manos. Estaban a punto de descubrir que también sabía cómo demoler. Y lo haría con la misma precisión y paciencia con la que levanté cada muro de sus sueños. La mañana siguiente no me despertó el sol, sino la vibración del teléfono sobre la mesita de noche. Eran las 5:17 de la mañana. Demasiado temprano para una llamada. Demasiado tarde para la oscuridad total. La pantalla iluminó un mensaje de Valeria. No era una disculpa. No era una pregunta sobre cómo me sentía. Era una orden de operaciones envuelta en la falsa cortesía de la era digital. Papá, este es el esmoquín que usará Ricardo, decía, seguido de un enlace a una tienda de alquiler de trajes de diseñador. Necesitamos que vayas a juego. Por favor, encárgalo para el final del día. Ah, y ya se debe el pago final de la banda, son $1,500. Puedes encargarte. Leí el mensaje 2 veces, luego una tercera. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la relación que creía tener con mi hija. Yo no era un padre. Era un accesorio que debía combinar con el mobiliario. Un punto en su lista de tareas. Una chequera. Sentí una calma tan profunda que me asustó. No respondí. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y me levanté para preparar el café, como cualquier otro día. Pero nada era igual. Después de ducharme, no me puse mi ropa de trabajo. Elegí una camisa con cuello y mis mejores pantalones. Me senté a la mesa de la cocina con mi taza de café humeante y la carpeta blanca de la boda. La abrí, y esta vez, no vi los sueños de mi hija. Vi un libro de contabilidad, un registro detallado de mi inversión. Mi dedo, calloso y áspero, recorrió la primera página. El contrato con The Vineyard Hacienda at Hill Country. Busqué la sección de cancelaciones. Cláusula 7b. Cancelaciones realizadas con menos de 30 días de antelación resultarán en la pérdida total del depósito de $12,000. Mi nombre Carlos Morales era el único que aparecía como parte contratante. El único legalmente responsable. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. La responsabilidad era mía. Y también lo era el poder. Mi primera llamada fue a las 9:01 de la mañana, un minuto después de que abrieran sus oficinas. Una mujer con una voz alegre y profesional contestó. The Vineyard Hacienda. Habla Brenda. Buenos días, Brenda. Mi nombre es Carlos Morales.
Llamo en referencia a la boda Morales Delgado, programada para el 18 de octubre. Le di el número de reserva. Pude oír el tecleo de su computadora. Ah, sí, señor Morales. ¡Qué emoción! Ya casi está todo listo. ¿En qué puedo ayudarle? Mi voz salió firme, sin un ápice de duda. Necesito cancelar la reserva. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude imaginar su sonrisa profesional vacilando. Disculpe, ¿dijo cancelar? Sí. Respondí. Estoy al tanto de la cláusula 7B. Entiendo que el depósito de $12,000 no es reembolsable. Por favor, proceda con la cancelación oficial y envíeme la confirmación por correo electrónico. La oí carraspear. Señor, ¿está seguro? Es una pena. Teníamos todo preparado para... La interrumpí pero con amabilidad. Estoy completamente seguro, Brenda. Gracias por su ayuda, y colgué un ladrillo fuera del muro. El resto de la mañana fue una sinfonía de demolición controlada. Llamé a Elegant Petals, la florista. Le expliqué la situación. Perdí el 50% de los $4, 200 pagados por las orquídeas que nunca llegarían. Eran $2, 100 que se evaporaron en el aire. Luego, al servicio de banquetes, Gourmet Creations. Su política era más estricta, una penalización del 75% sobre el total de $12,500. Otros $9, 375 perdidos, el fotógrafo, el cuarteto de cuerdas, la banda de música. Uno por uno, fui desmantelando el día perfecto de mi hija, pieza por pieza, contrato por contrato. Cada llamada era un golpe de martillo, preciso y deliberado. Al mediodía, había acumulado una pérdida de $27,975, en depósitos y penalizaciones. Era el precio de mi dignidad. Y estaba dispuesto a pagarlo sin dudar. A la 1 de la tarde, entré en mi sucursal del Houston Community Bank. El aire acondicionado me golpeó la cara. Héctor, el gerente, me conoce desde que abrí mi primera cuenta de negocios hace 20 años. Me vio y sonrió. Carlos, qué sorpresa verte por aquí a estas horas. ¿Todo bien? Me acerqué a su escritorio. Todo en orden, Héctor, solo necesito hacer unos ajustes. Le expliqué que quería detener inmediatamente 3 pagos automáticos programados para esa semana. Por un total de $7,800. Destinados a los proveedores finales de la boda. También le pedí que transfiriera el 80% de los fondos de mi cuenta de ahorros, el resto del dinero de la boda, a una nueva cuenta de inversión a plazo fijo. Una que no pudiera tocarse fácilmente. Héctor me miró por encima de sus gafas, su sonrisa desapareció. Vio algo en mis ojos, no preguntó la razón. Simplemente asintió. Claro, Carlos, lo que necesites. Mientras firmaba los papeles, sentí el peso de mis acciones. No era un acto de ira, era una reestructuración. Una quiebra controlada de la empresa familiar que una vez fuimos. De vuelta en casa, el silencio era ensordecedor. Me senté frente a mi vieja computadora en el pequeño estudio que daba al patio trasero. Abrí un nuevo correo electrónico. Los destinatarios: Valeria, Daniel y la organizadora de bodas. El asunto era simple y directo. Cancelación de servicios. Boda Morales Delgado. El cuerpo del mensaje era igualmente escueto, desprovisto de cualquier emoción. Lo escribí como si estuviera redactando una orden de cambio en un proyecto de construcción. Estimados todos, por medio de la presente les informo que a partir de hoy 19 de septiembre he procedido a cancelar todos los contratos y servicios bajo mi nombre Carlos Morales, para la boda programada para el 18 de octubre. Esto incluye, pero no se limita a, el lugar de Vineyard Hacienda, el servicio de banquetes, la florista, el fotógrafo, el cuarteto de cuerdas y la banda musical. Todos los proveedores han sido notificados y han confirmado la cancelación. Como único firmante de dichos contratos,
He asumido todas las penalizaciones financieras correspondientes. A partir de este momento, no tengo ninguna responsabilidad financiera o contractual con este evento. Cualquier acuerdo futuro deberá ser negociado y financiado por otras partes. Atentamente, Carlos Morales. Leí el texto una última vez. Era frío. Impersonal. Era el lenguaje que ellos entendían. Mi dedo se posó sobre el ratón. Miré por la ventana hacia mi taller, donde las herramientas con las que había construido su futuro descansaban en silencio. Luego, mi mirada se desvió hacia la sala, hacia el sillón vacío de Clara. No sentí tristeza, sino una extraña paz. Estaba haciendo lo correcto. Hice clic. El sonido del envío fue casi inaudible, pero en la quietud de mi casa, resonó como el primer trueno de una tormenta que estaba a punto de desatarse. El clic del ratón fue el único sonido en la casa silenciosa, pero pareció resonar en cada rincón. Enviado. La palabra flotó en la pantalla por un segundo antes de desaparecer. Me recliné en la silla de mi estudio, una silla de madera simple y sin cojines que había lijado y barnizado yo mismo hacía 20 años. No sentí triunfo. No sentí alivio. Sentí la quietud que precede a una demolición controlada. El momento en que los explosivos han sido colocados, los cables conectados, y solo queda esperar el estruendo. No tuve que esperar mucho. Menos de 2 minutos después, mi teléfono, que había dejado sobre el escritorio, vibró con una furia contenida. La pantalla se iluminó. Valeria. La foto que le había asignado era de su graduación universitaria, ella sonriendo, con la toga y el birrete, sosteniendo el diploma que yo había pagado. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. A los 10 segundos, volvió a vibrar. Valeria. De nuevo, lo ignoré. La tercera vez, el nombre en la pantalla cambió. Daniel. Su foto de perfil era profesional, él con un traje caro, sonriendo con una confianza que rozaba la arrogancia. También lo dejé pasar. El teléfono se quedó en silencio por 1 minuto, y luego comenzó una avalancha de mensajes de texto. Los globos de notificación aparecían en la parte superior de la pantalla, fragmentos de pánico y rabia. ¿Qué significa ese correo? Papá, contesta el teléfono ahora. Carlos, esto es una violación de contrato, ¿lo sabes? No los abrí. En su lugar, abrí mi bandeja de entrada. Uno por uno, los correos de confirmación de los proveedores comenzaron a llegar. Confirmación de cancelación. Reserva numeral 743B, Boda Morales Delgado. Actualización de su pedido con Elegant Petals. Notificación de cancelación de servicios, Gourmet Creations. Metódicamente, creé una nueva carpeta en mi escritorio virtual. La nombré Boda, Cierre de Cuentas 2023. Arrastré cada correo a esa carpeta. Abrí una hoja de cálculo. En la primera columna, proveedor. En la segunda, costo total. En la tercera, depósito pagado. En la cuarta, penalización. Y en la quinta, monto perdido. Rellené las celdas con la precisión de un capataz, revisando un presupuesto. The Vineyard Hacienda, costo total, $40, 0, 0, 0. Depósito pagado $12, 0, 0, 0. Penalización 100%. Monto perdido $12, 0, 0, 0. Gourmet Creations, costo total, $12, 500. Pagado $12, 500. Penalización 75%. Monto perdido $9, 375. Elegant Petals, costo total, $4, 200. Pagado $4, 200. Penalización 50%. Monto perdido $2, 100. Seguí así con el fotógrafo, $3, 000 perdidos. La banda, $1, 500 perdidos. El cuarteto de cuerdas, $2, 000 perdidos. La suma final en la columna monto perdido era de $27, 975. Miré el número fijamente. $27,975. El precio de 2 años de trabajo en fines de semana, el precio de mi vieja camioneta, el precio de no haber tomado vacaciones en una década, el precio de mi dignidad. Y en ese momento, me pareció una ganga.
El chirrido de unos neumáticos frenando bruscamente en la calle me sacó de mi trance. Sabía que eran ellos. El motor de un BMW caro se apagó, seguido por el portazo de 2 puertas. Pasos apresurados y furiosos sobre el camino de grava de mi entrada. Luego, el timbre sonó, no una, sino 3 veces seguidas. Un repique agudo e impaciente que parecía querer perforar la madera de la puerta. Me levanté de mi silla, no con prisa, sino con la calma de quien sabe exactamente lo que va a suceder a continuación. Al pasar por la sala mi mirada se cruzó con el sillón de Clara. Sentí una oleada de fuerza. No estaba solo. Abrí la puerta. El rostro de Valeria estaba rojo, manchado de rímel corrido. Daniel estaba a su lado, con la mandíbula apretada, y una expresión de furia controlada. Antes de que yo pudiera decir nada, ella estalló. «¿Estás loco? ¿Qué demonios hiciste?», gritó, su voz temblando. Daniel puso una mano en su hombro, como para calmarla, pero sus ojos estaban fijos en mí. Fríos como el acero. «Carlos, no sé qué juego estás jugando, pero vas a llamar a todos ahora mismo, y vas a arreglar esto. Hay implicaciones legales que claramente no entiendes». Los dejé entrar, no por cortesía, sino porque quería que esta conversación tuviera lugar dentro de las paredes que mi sudor había construido. Cerré la puerta detrás de ellos. «No hay ningún juego, Daniel», dije, mi voz tranquila y uniforme, y entiendo perfectamente las implicaciones. Los contratos estaban a mi nombre. Yo era la única parte legalmente responsable. Por lo tanto, tenía todo el derecho de terminarlos. «Era mi boda», gritó Valeria, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. «La boda que me prometiste. Le prometí a tu madre que te daría el día de tus sueños», respondí, mirándola directamente a los ojos, y parte de ese sueño, la parte más importante, era verte caminar hacia el altar del brazo de tu padre. El padre que te crió. El padre que pagó por todo. Cuando decidiste que ese honor era transferible, el sueño terminó. Y con él, mi obligación financiera. Daniel soltó una risa seca, incrédula. ¿Todo esto es por eso? ¿Por un paseo de 5 minutos por un pasillo? ¿Eres tan infantil? Paseó la mirada por mi sala. Su desdén era palpable. Se detuvo en el sillón de cuero. «Dios mío, es por tu ego. No puedes soportar que Ricardo, un hombre de verdad, un pilar de la comunidad, ocupe ese lugar. ¿Prefieres tirar $40,000 a la basura antes que aceptar que hay hombres más adecuados para ese papel?» La palabra adecuados colgó en el aire, cargada de veneno. Fue el insulto final el que solidificó cualquier duda que pudiera haber tenido. Señalé hacia mi estudio. «Vengan, les mostraré algo». Confundidos, me siguieron. En la pantalla de mi computadora, todavía estaba abierta la hoja de cálculo. La giré para que pudieran verla. «Esto no es infantilismo, Daniel. Esto es contabilidad. Aquí está cada dólar que he pagado. Y aquí», señalé la columna final, «está cada dólar que he perdido. $27,975. Un número preciso. No es una rabieta. Es el cierre de un proyecto fallido». Valeria miró los números, su ira comenzando a ser reemplazada por una comprensión horrorizada de la finalidad de mis acciones. «Pero, el resto del dinero, todavía queda dinero. Podemos llamar a la Hacienda, ofrecerles pagar todo por adelantado». Abrí la página de mi banco en línea. Les mostré el saldo de mi cuenta de ahorros, $312.45. Luego les mostré el resumen de mi nueva cuenta de inversión a plazo fijo. El dinero restante, $12.025 para ser exactos, fue transferido esta mañana a esta cuenta. No puedo tocarlo durante los próximos 6 meses sin incurrir en una penalización masiva. La cara de Daniel se puso pálida. El abogado en él entendió la jugada. Había creado un cortafuegos financiero. Había hecho que el dinero fuera inaccesible. El juego había terminado, y él lo sabía. Valeria se derrumbó. Sus sollozos se convirtieron en súplicas. «Papá, por favor», gimió, agarrando mi brazo. «Por favor, arréglalo. Haré lo que quieras, te lo juro. Tú me llevarás al altar».
Lo siento. Por favor. Su disculpa llegó demasiado tarde. Estaba vacía, nacida no del remordimiento, sino del pánico. Le quité suavemente su mano de mi brazo. La confianza, Valeria, es como los cimientos de una casa. Se tarda mucho en construirla, pero una vez que se agrieta, la estructura entera está comprometida. Y tú y Daniel no solo la agrietaron, la demolieron. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal, la abrí y me quedé esperando. ¿Entendieron el gesto? Daniel por primera vez se quedó sin palabras. Tomó a Valeria del brazo y la guió hacia afuera. Antes de irse, ella me miró una última vez, sus ojos suplicantes. Te amo, papá. Yo también te amaba, mi niña, respondí en voz baja, tan baja que no estoy seguro de que me oyera. Más de lo que nunca sabrás. Cerré la puerta, esta vez con un suave clic. La casa volvió a quedar en silencio. Pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de paz. El proyecto estaba cerrado. Las cuentas saldadas. Y por primera vez en mucho tiempo, mi casa volvía a sentirse como mi hogar. Los días que siguieron no fueron silenciosos, fueron vacíos. El estruendo de su partida dejó un eco en la casa. Un vacío que llené con el zumbido de mi sierra de mesa y el aroma del aserrín. Volví a mi taller, a la solidez de la madera bajo mis manos. Cada corte preciso, cada unión perfecta, era una forma de restaurar el orden en mi mundo. Me di cuenta de que, mientras construía su futuro de ensueño, había descuidado el mío, mi casa, mis herramientas, mi paz, todo había quedado en segundo plano. Ahora, en el silencio, redescubría el consuelo de mi propio trabajo, la dignidad que ellos habían intentado arrebatarme. El teléfono sonaba, por supuesto. Al principio, eran llamadas furiosas. Luego, se convirtieron en un goteo de mensajes de texto, cada uno con una táctica diferente. La primera en intentarlo de nuevo fue Valeria, 3 días después. Su mensaje llegó un martes por la tarde, mientras yo estaba lijando la superficie de una mesa de roble. Decía, «Papá, no puedo dormir, no puedo comer. ¿Esto es lo que querías? ¿Destruirme? Mamá nunca hubiera querido esto. Ella soñaba con la unidad de la familia». Dejé la lijadora, el polvo fino flotando en el haz de luz que entraba por la ventana del garaje. Me limpié las manos en mis vaqueros y respondí, mis pulgares moviéndose lentamente sobre la pantalla. Tu madre soñaba con una familia basada en el amor y el respeto, Valeria. La unidad no se compra, se gana. Y ustedes la vendieron por una buena foto en el altar. No hubo respuesta. La manipulación emocional había fallado. Sabía que el siguiente en moverse sería Daniel. Y no sería sutil. Su llamada llegó al día siguiente, mientras revisaba los planos para un nuevo proyecto. Su número apareció en la pantalla, y, esta vez, contesté. Quería que escuchara su desesperación. Carlos, dijo, su voz tensa, despojada de la falsa cordialidad de antes. Creo que no estás entendiendo la gravedad de tu posición. Has causado un daño irreparable a la reputación de mi familia. Ricardo está furioso. Estamos considerando acciones legales por incumplimiento de un acuerdo verbal, y por los daños y perjuicios emocionales y sociales que tus acciones impulsivas han causado. Me reí. No fue una risa fuerte sino un resoplido seco y amargo. Daniel, eres abogado. Deberías saber que un acuerdo verbal, para financiar un regalo, no es un contrato vinculante. Y los únicos contratos firmados eran los míos, los cuales yo, como cliente, tenía todo el derecho de cancelar. Si quieres demandarme por gastar mi propio dinero como mejor me parezca, te deseo buena suerte en la corte. Será un espectáculo fascinante. Hubo un silencio cargado al otro lado de la línea. Podía oír su respiración, rápida y agitada. Estaba perdiendo el control. No entiendes con quién te estás metiendo, Sisio. Mi padre puede hacer que tu pequeña empresa de construcción desaparezca con una sola llamada telefónica. Podría asegurarse de que nunca más consigas un permiso en esta ciudad. La amenaza era tan infantil, tan vacía, que casi sentí lástima por él.
Tu padre puede ser un hombre poderoso en su mundo de salas de juntas y campos de golf, Daniel. Pero este es mi mundo. El mundo del cemento, la madera y los contratos de trabajo. La gente aquí respeta el trabajo duro y la palabra de un hombre. Intenta explicarles a ellos cómo trataste al padre de tu futura esposa. A ver de qué lado se ponen. Colgué antes de que pudiera responder. La arrogancia, cuando se enfrenta a una calma inamovible, se desmorona. La confrontación final de esa semana ocurrió el sábado. Yo estaba en mi taller, la gran puerta del garaje abierta para dejar entrar la brisa de la mañana. El olor a cedro fresco llenaba el aire. Los vi llegar en el BMW de Daniel, que se detuvo bruscamente en mi entrada. Esta vez, fue él quien salió primero, con Valeria siguiéndolo como una sombra. Se detuvieron en el borde de mi espacio de trabajo, como si tuvieran miedo de ensuciar sus zapatos caros con mi serrín. Tenemos una última propuesta, dijo Daniel, sin preámbulos. Su tono era el de un hombre que ofrece un trato a un subordinado. Ricardo ha accedido a cubrir todos los costos de la boda, reembolsará las pérdidas de tus depósitos y pagará todo de aquí en adelante. Hizo una pausa, esperando mi reacción. Yo seguí pasando una lija fina sobre un trozo de madera, sin mirarlo. ¿Y? Pregunté en voz baja. Valeria dio un paso adelante, su voz era un susurro suplicante. Y tú puedes llevarme al altar, papá, lo hemos arreglado. Daniel añadió rápidamente. Pero hay una condición. En la recepción, durante el brindis, tendrás que hacer un anuncio público. Agradecerás a Ricardo por su generosidad al intervenir para salvar el día, después de tus dificultades financieras. Será una forma de suavizar las cosas, de mantener las apariencias. Me detuve. Dejé la lija sobre el banco de trabajo, y me volví para enfrentarlos por completo. Por primera vez, los miré con una mezcla de asco y piedad. No habían entendido nada. Absolutamente nada. Así que déjenme ver si entiendo. Dije lentamente, mi voz resonando en el taller. Quieren que pague por mi propio honor con una humillación pública. Quieren que mienta frente a todos mis amigos y familiares, que me declare un fracasado, para que su imagen y la de su poderoso padre queden intactas. La arrogancia de Daniel finalmente estalló. Es una oferta increíblemente generosa, ¿qué más quieres? Mira este lugar, exclamó, señalando con desdén mi taller, mi santuario. Hueles a sudor y a madera. Ricardo te está ofreciendo una salida, una forma de ser parte de algo más grande, y tú te aferras a tu estúpido orgullo de obrero. Cada palabra era un golpe, pero ya no dolían. Solo confirmaban la justicia de mi decisión. Miré mis manos, cubiertas de polvo de madera y marcadas por años de trabajo honesto. Eran las manos que lo habían construido todo. Luego los miré a ellos, con sus manos suaves, y sus almas vacías. Mi orgullo, dije, mi voz tan firme como el roble que estaba trabajando. Es lo único que no está en venta. Esta conversación ha terminado. Por favor, salgan de mi propiedad. Me di la vuelta, recogí mi herramienta y volví a mi trabajo. El sonido de la lija sobre la madera fue la única respuesta que les di mientras se marchaban, derrotados, dejando atrás solo el olor de su caro perfume mezclado con el honesto aroma de mi taller. Pasó una semana de silencio absoluto, no hubo llamadas ni mensajes, ni autos caros frenando en mi entrada. El vacío que dejaron fue llenándose, poco a poco, con los sonidos de mi propia vida. El silbido de la cafetera por la mañana, el murmullo de la radio sintonizada en una estación de música clásica, el golpe rítmico de mi martillo desde el taller. Estaba construyendo un librero para la sala, de nogal macizo, para reemplazar uno viejo y desvencijado. Era un trabajo lento, meticuloso. Cada corte, cada ensamblaje, era un acto de reconstrucción no solo de la madera, sino de mí mismo. El olor a nogal recién cortado, dulce y terroso, se había apoderado de la casa, desplazando cualquier fantasma de perfume caro. Por primera vez en un año, mi hogar volvía a ser mío. Era un jueves por la noche, cerca de las 8.
La lluvia golpeaba suavemente las ventanas, un sonido tranquilizador. Yo estaba en la sala, aplicando la primera capa de aceite al librero terminado. La luz cálida de la lámpara de pie se reflejaba en la veta oscura de la madera. El sillón de Clara, que había movido al centro de la habitación mientras trabajaba, parecía observar mi progreso con una aprobación silenciosa. Entonces, en medio de la calma, sonó el timbre. No era el repique impaciente y furioso de la semana anterior, sino un toque único, suave, casi vacilante. Dejé el trapo aceitado sobre una lámina de periódico y caminé hacia la puerta. Al mirar por la mirilla mi corazón dio un vuelco. Era Valeria, sola. Abrí la puerta. La mujer que estaba en mi porche apenas se parecía a la que había gritado en mi sala. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado, su rostro pálido y sin maquillaje, sus ojos hinchados y enrojecidos. Llevaba un suéter sencillo y unos vaqueros, no la ropa de diseñador que se había convertido en su uniforme. La lluvia había oscurecido los hombros de su suéter. No dijo nada, solo me miró, sus labios temblando. Di un paso a un lado, y la dejé entrar. No por obligación, sino porque vi en sus ojos algo que no había visto antes, la ruina. Entró en la sala y se detuvo en seco, mirando el nuevo librero. ¿Lo hiciste tú?, susurró, su voz ronca. Asentí. Sus ojos recorrieron la habitación, mi espacio ahora reorganizado, y se posaron en el sillón de Clara. Se acercó y pasó los dedos por el cuero gastado, un gesto que yo había hecho 1000 veces. Finalmente, se giró para enfrentarme, y el dique de su compostura se rompió. Las lágrimas brotaron, silenciosas al principio, luego acompañadas de sollozos ahogados que sacudían todo su cuerpo. «¿Se acabó, papá?», dijo entre lágrimas. «Todo se acabó». Esperé, no la consolé, no la toqué, simplemente esperé a que las palabras salieran. Daniel, su familia, me culpan a mí, dicen que no supe manejarte. Ricardo retiró su oferta, dijo que no iba a invertir en una familia con unos cimientos tan inestables. La ironía de esa palabra cimientos dicha por el hombre que despreciaba mi trabajo fue tan amarga que casi sonreí. Daniel me dio un ultimátum, continuó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. O te convenzo de que arregles esto, de que llames a los proveedores y les supliques, o la boda se cancela definitivamente, y creo que él también se irá. Se acercó a mí, sus ojos suplicantes. Papá, por favor, sé que te herí, fui estúpida, me dejé llevar por su mundo, por el dinero, por el estatus. Por todo lo que no importa, pero te necesito. No te pido el dinero, solo tu ayuda, tu nombre. La gente te respeta. Si tú llamas, quizás nos escuchen. Te lo pagaré todo, te lo juro, trabajaré 2 empleos, te pagaré cada centavo perdido. Su desesperación era real, podía sentirla, pero era la desesperación de quien ha perdido un premio, no la de quien lamenta haber infligido una herida. Negué con la cabeza, lenta y deliberadamente. No, Valeria, dije, mi voz tranquila pero inquebrantable. No lo haré. Su rostro se contrajo de dolor. ¿Por qué? ¿Es por orgullo? ¿Quieres castigarme para siempre? No es orgullo, respondí, dando un paso hacia el sillón de Clara. Es claridad. Durante años me senté aquí con tu madre, planeando el futuro que queríamos para ti, un futuro basado en la bondad, la integridad y el respeto. La promesa que le hice no era solo sobre el dinero para una fiesta, era sobre honrar esos valores. La miré, directamente, y por primera vez, ella sostuvo mi mirada. Cuando te sentaste frente a mí en ese restaurante, no solo me pediste que cediera mi lugar en el altar. Me pediste que aceptara que el hombre que soy, el trabajo que hago, las manos que te criaron, no eran lo suficientemente buenas para tu nueva vida. Querías los frutos de mi trabajo pero te avergonzabas del árbol. Me convertiste en una transacción, en un problema de imagen que debía ser manejado. Y en ese momento, la promesa que le hice a tu madre se cumplió. Porque la mujer para la que estaba destinada ya no existía. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de comprensión. La verdad de mis palabras la golpeó con la fuerza de un muro de ladrillos.
Tú no cancelaste una boda, Valeria. Continué, mi voz suavizándose un poco, no con perdón, sino con una triste finalidad. Cancelaste una familia. Yo solo hice las llamadas. Se quedó en silencio, absorbiendo el peso de esa frase. La lluvia contra el cristal era el único sonido. Había perdido. Y lo sabía. No había más argumentos ni más súplicas. Solo la fría y dura realidad de sus propias decisiones. Ahora, dije, mi tono volviéndose práctico, tienes que construir tu vida sobre los cimientos que elegiste. Los míos ya no están a tu disposición. No lo dije con rabia, sino con el tono de un constructor que declara un terreno no apto para edificar. Me di la vuelta y recogí el trapo con aceite. La conversación había terminado. Ella se quedó de pie en medio de mi sala por un largo minuto, una extraña en la casa donde creció. Luego, sin una palabra más, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. La abrió, dejó que el sonido de la lluvia entrara por un instante, y salió, cerrándola suavemente detrás de ella. El clic del pestillo fue el sonido más definitivo que jamás había oído. Estaba solo. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal, y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero mucho saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para llevar de por vida. Han pasado 6 meses desde la noche en que la lluvia lavó las últimas huellas de mi antigua vida del porche. El silencio en mi casa ya no es un eco de ausencias, sino una melodía tranquila, compuesta por el suave zumbido del refrigerador y el lejano murmullo del tráfico en la autopista. El olor a madera ya no es solo el de mi taller, es el aroma del nogal del nuevo librero que ahora ocupa la pared principal de la sala. Lo construí con mis propias manos en las semanas posteriores a su última visita. Cada estante que corté, cada junta que ensamblé, fue un acto de meditación, una forma de reclamar mi espacio. Ahora está lleno de mis libros de historia, y los viejos álbumes de fotos de Clara, un monumento a una vida bien vivida, no a una fiesta extravagante. El dinero de la cuenta de inversión, los $12,025 que una vez fueron el último resto de su boda de fantasía, ahora son el comienzo de mi propia tranquilidad. Hace un mes, retiré una parte. No compré nada lujoso. Usé $3,500 para reemplazar el motor de mi vieja camioneta Ford. El mecánico me dijo que ahora duraría otros 10 años. El resto está ahí, creciendo lentamente. Un pequeño colchón de seguridad para mi jubilación. Es curioso cómo una cantidad que parecía tan insignificante para financiar su opulencia, ahora se siente como una fortuna para asegurar mi paz. No es mucho, pero es mío, ganado con mi sudor y protegido por mi dignidad. Supe, por los señores Ramírez, mis vecinos de toda la vida, que la boda nunca sucedió. Que Daniel y su familia rompieron el compromiso una semana después de nuestra última conversación. Que Valeria se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad y consiguió un trabajo en una firma de marketing. No pregunté más detalles. No sentí alegría por su desgracia, ni satisfacción por mi victoria. Solo sentí la distante tristeza que uno siente al leer una noticia sobre un extraño. Su mundo ya no se cruzaba con el mío. Era una casa en un barrio en el que ya no trabajaba. Anoche, después de un largo día restaurando un viejo porche de madera para una joven familia, llegué a casa cansado pero satisfecho. El aire estaba fresco y, después de ducharme, me serví un vaso de agua fría y me detuve en medio de la sala. Mi mirada se posó en el sillón de cuero de Clara. Durante meses, lo había evitado, como si fuera un santuario de una promesa rota. Pero anoche, algo había cambiado. Me acerqué y me senté. El cuero suspiró bajo mi peso, un sonido familiar y reconfortante. Ya no era el asiento del guardián de un sueño ajeno. No era el lugar donde calculaba costos y firmaba cheques. Era, simplemente, nuestro trono. El lugar donde un hombre que se respeta a sí mismo, puede descansar. Miré la foto de Clara en la repisa, su sonrisa eterna, y sentí su presencia, no juzgándome por una promesa incumplida, sino asintiendo con orgullo por una promesa más profunda que sí había mantenido, la de vivir con honor.
Construí cientos de casas para otras familias, pero en el proceso, casi dejo que demolieran la mía. Ahora estoy reconstruyendo, viga por viga, no con cemento y madera, sino con paz y dignidad. Y esta casa por fin se siente sólida hasta los cimientos. Si algo he aprendido en estos meses, es que el amor no se mide en cheques firmados, sino en el respeto que se da y se recibe. Un padre puede construir un palacio para su hija, pero si en ese palacio no hay un trono de honor para él, entonces no es un hogar, es solo una jaula dorada construida con su propio sacrificio. Durante años, creí que mi valor como padre residía en cuánto podía dar, en los $40,000 de una boda de cuento de hadas. Estaba equivocado. Mi verdadero valor está en estas manos callosas, en la integridad de mi trabajo, y en la fortaleza para decir basta, cuando mi dignidad fue puesta a la venta como si fuera un artículo más en la lista de regalos. La lección más difícil, pero la más liberadora, es esta. El amor verdadero nunca te pedirá que te empequeñezcas para que otro parezca más grande. El respeto no es un extra negociable, es el cimiento de todo, y cuando ese cimiento se agrieta, no importa cuán lujosa sea la estructura, todo está condenado a derrumbarse. Hoy, mi casa es sencilla, pero mi paz es un rascacielos. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero mucho saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para llevar de por vida.